Bueno, sí he visto que han destapado tumbas nada más para robarles el cráneo. Era una entidad malévola. Estaba la silueta de una señora traslúcida sin piernas. Está comprobado que hay esto y esto y esto, ya no vamos. Brujas, a ver, coméntame de estas personas. ¿Son medium? En ese lugar hubo mucho sufrimiento, hubo tortura. Yo no les había dicho para eso que había sido de la Inquisición, ¿eh? O sea, yo no dije nada, porque sí se veía con las 4 extremidades, se le veía lo que viene siendo pues la parte de la cabeza, pero ya no saltó, se fue corriendo y se perdió entre los árboles. No fue de que se desvaneció, qué tal que se me mete el diablo, qué tal que me pasa algo. Vi una silueta saltar como 1 metro y medio de alto. No te miento que duró si acaso máximo una semana, en la que se le subió el muerto. Amigos, buenas noches o buenas tardes. Les habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, ya que él y yo formamos parte de un grupo en WhatsApp llamado La Sociedad de lo Inexplicable. Y el día de hoy tengo el gusto de tener a Tito Man. Buenas noches, Tito Man, por favor, preséntate para la audiencia, danos tus redes sociales para que la gente vaya y empiece a saber un poco más de ti. Ok, bueno, pues primero que nada, mi estimada amiga Judith, muchas gracias por contemplarme en este gran proyecto. Y quisiera, antes de dar las redes sociales, pues agradecerte y decirte algo que a lo mejor no me vas a creer. Hace A ver. aproximadamente un año más o menos, cuando estaba como indeciso y pensando si en definitiva enfocaba mis redes sociales a lo que era el lado pues paranormal, sobrenatural, yo ya te había escuchado, ya te seguía, y ahora Ay, se me hace muy padre que me hayas invitado. O sea, no creo en las casualidades, sino en las causalidades del destino. Entonces, ¿en me serio, Tito conocen, Man? te lo juro. Ay, que es un honor para mí. Muchas gracias. Qué padre saber eso. Y pues mis redes sociales, en todas me encuentran en TikTok, Facebook, YouTube, la principal como Titoman MX, con la abreviación de MX de México. Y en la sección, para que todos aquellos, si gustan ver el contenido que subimos relacionados pues a toda esta área sobrenatural, así se llama, Proyecto Sobrenatural, en la cual pues quise destinar para encontrar aquellas historias que la ciencia pues no puede explicar. Además de otros blogs que grabo, pues ahí pueden saber y encontrar todo lo que charlamos, y como tú bien dices, algunas de las cosas de la sociedad de lo inexplicable. Así es. Oye, Tito Man, estoy muy emocionada. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que tú has experimentado. Yo sé que por ahí tienes varias historias y me gustaría que empecemos a compartir algunas para la audiencia. Que pues los abuelos contaban, y eso los que quisieran contarlo, porque pues no a todos les gusta. Ah, claro. Mi familia paterna vivían en la Ciudad de México. Para eso yo tenía, cuando me pasó el primer suceso, por lo cual es lo que yo digo, si yo lo vi, si yo lo creo es porque yo lo vi. Cuando tenía 7 años, tú sabes, ¿no? Que a veces destinamos unas vacaciones con los abuelos maternos y otros con los paternos para que no haya celos. Mis Sí. abuelos paternos acababan de mudarse a un departamento que estaba ubicado en un lugar que era el fraccionamiento San Juan, que ya lamentablemente cayó en un derrumbe en la Ciudad de México. En esos departamentos, para no hacerte la historia tan larga, en una de esas vacaciones, yo siendo un niño pues pequeño, un niño ignorante de estos temas, me acuerdo que me quedé en la sala viendo las caricaturas, todos los primos se fueron a dormir, y para eso una tía que trabajaba pues en la institución del gobierno del DIF tenía algunas malteadas que daban de donativo. Yo dije, voy a la cocina por mi lechita, como dicen, y a dormir. En el trayecto que yo iba a la cocina, y es de película, pero así es como yo lo percibí. Imagínate en esa casa, la atmósfera donde solamente apagas la televisión, pero la luz de la luna es de esas noches que están a la vista, o sea, que no está completamente en penumbras. Me dirigía yo a la cocina, y rumbo a la cocina estaba la silueta de una señora traslúcida sin piernas, y yo después lo platiqué, que era como cuando ves tú la capa de Batman en las películas, ¿no? Que ves que se hace así. Pero tú veías yo veía la silueta
sin verle el rostro definido, pero se le miraba la forma de una mujer. Tengo una tía joven que en aquel entonces tendría a lo mejor unos 13, 14 años y yo pensaba que era mi tía. Y le dije, tía Licinia, tía Licinia. Fíjate, se rió, risa, pero no amenazante, no una risa tenebrosa, sino una risa como de inocencia, ¿no? De que, ay, niño. Me dio la vuelta, la seguí yo a lo que venía siendo el comedor, la sala, y volví a entrar a la cocina porque estaba conectado por esta parte. Entonces, a la tercera vuelta simplemente se me desvaneció. Y después lo platico en tono de burla, digo, ay, pero ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué le estaba buscando en el huequito del refrigerador, ¿no? En la parte de atrás del electrodoméstico. Y así quedó esa historia. Cuando tenía aproximadamente ya 14, ya más consciente y demás, yo eso no lo había platicado, fíjate. Cuando tenía unos 14, mis abuelos se volvieron a cambiar de domicilio. Y en una de esas yo le platiqué cenando, que casi se me atora la cena, ¿no? Que le estaba comentando yo a mi abuela, oiga abuela, ¿y por qué se cambiaron de ese departamento? Si estaba muy padre, si tenía en lo que venía haciendo en su terraza, su ariecita como de bar y todo. Y me dijo, ay, pues porque ahí se apareció una señora. Yo me quedé pensando, ¿no? Y le dije, oh, ¿cómo que una señora? Dice, tu tía Licinia no se quedaba en ese departamento, en la noche se iba con tu otra tía y yo pensaba que se quedaba ahí. Dice, no, ella no se quedaba ahí, se iba porque decía que veía una señora pasar. Tu abuelo en el área del bar me reclamaba porque decía que una señora se asomaba y decía que era yo. Y decía, oye, ¿por qué te enojas? Si aquí estoy con mis amigos tomando, aquí estamos en el área pues del bar. Te lo juro, Pedro, que no soy yo. Sí, que le decían los amigos, no, oye, compadre, ya nos vamos porque como que tu señora ya nos quiere correr. Entonces, cuando me dijo esas cosas, yo le dije, "Mm, le quiero platicar lo que me pasó". Le dije, yo vi a esa señora, abuela. ¿Cómo? Le dije, sí, la vi en el marco de la puerta del... Pero yo me enteré de esa situación años después, a lo cual para mí fue como que un shock, ¿no? Porque yo no entendía el concepto de un fantasma, de un espectro, un ente. Era un niño de un ranchito prácticamente que no sabía de películas de miedo. Lo primero que pasó en mí fue como un trauma, ¿no? El estarme imaginando de que no manches, la tuve aquí enfrente, la tuve cerca, qué tal que ya después con las películas, qué tal que se me mete el diablo, qué tal que me pasa algo, que se me pegó y aquí la traigo yo. Entonces, le platiqué ya después también a mi mamá y ella compraba revistas en aquel entonces que hablaban de esos temas, de los del brujo mayor, de los espíritus, y poco a poco, pero ya por el chisme, ¿no? Yo agarraba esa parte y lo comenzaba a leer para buscar el conocimiento de qué era, por qué lo vi, por qué se me presentó, por qué lo vi de una manera tan definida. Fue la primera vez que vi algo muy definido. Entonces, a partir de ahí, algo despertó en mí en lo paranormal. Conforme fue pasando el tiempo, ya lo que venía siendo mi adolescencia, una curiosidad por entrar al seminario, dedicarme a la vida sacerdotal. Decliné, pero platicaba en otras historias de que en un acontecimiento con unos amigos miré una silueta a lo que ahora ya puedo yo definir como un elemental en el río, saltando del otro lado del río y yo ahora sí que discúlpame si lo menciono así porque así fue como pasó en unas vacaciones. Acabábamos de llegar a la orilla del río, yo con mis amigos y yo, acababa yo de destapar el primer botecito, me quedé viendo el horizonte y vi una silueta saltar como un metro y medio de alto, blanca, translúcida, y me vio y la vi, y al percibirse que yo le estaba viendo, corrió, y cuando le dije a mis amigos, what the fuck, ¿qué es eso, no? ¿Qué crees? Pues me dijeron, no, ni cuenta nos dimos, y ellos estaban en su rollo. O sea, ellos Entonces, no la vieron. no, ellos no percibieron nada, no estaban enterados de su entorno, ¿no? Ellos a lo mejor estaban ahí en su borlote, pero todo fue en un lapso de unos 30 segundos. Entonces, algo me dijo dentro de mí como que o puede ser afín o puede ser que haya algo que te llame como el lado espiritual. No te puedo decir que tengo un don porque nunca he desarrollado nada de eso, pero se fue creciendo esa afinidad por esos temas. En mi vida laboral como tal, pues yo no me dedico a este tipo de temas. Soy profesor,
inclusive en algunas cuestiones pues criticado, porque tú sabes en el área profesional que un docente que hable acerca pues de ciertas cosas rigurosas como las leyes, normas, las cuestiones civiles, que de repente te esté hablando de fantasmas, como que te dicen pues está un poquito loco. Pero al Sí, yo indagar, a leer, hay algo dentro de mí que nació con el afán de buscar esas respuestas de lo inexplicable. Fui en mi vida profesional locutor un tiempo y me prohibieron hablar de esos temas porque me dijeron, esos temas son nada más para gente inculta, me dijo en aquel entonces el... y me quedé yo siempre con la espinita de que por qué no quieren hablar de esos temas. Entonces, cuando desistí de ese trabajo, dije, voy a utilizar las redes sociales para darle una voz a lo que yo quiero comentar, ¿no? Los primeros capítulos del proyecto del podcast que yo tengo, contacté a unas personas que son de la capital del estado donde yo soy, de Durango, México. Platiqué con ella, hicimos una afinidad y me invitaron a formar parte oficial del grupo de investigación paranormal de Geo. Ahí es donde hemos realizado ya algunas investigaciones. Te cuento a lo mejor algunos 5 o 6 meses con ellos. En algunas investigaciones no hay nada y en otras sí ha habido acontecimientos que nos han dejado pensando. Nos han hecho incluso pues a prepararnos de una manera física, mental y sobre todo pues espiritual, ¿no? Dejando, dices tú, ya no hay que, por ejemplo, le comento a los amigos que a veces me critican, les digo, no quiero consumir ya tanto alcohol, no quiero consumir tantas cosas que perjudiquen mi cuerpo, quiero como elevar esa conciencia porque quiero a ver hasta qué grado puedo llegar de tener respuesta, ¿no? A esa incertidumbre existencial que tengo yo. Entonces, ahorita formamos parte de este grupo de investigación y si quieres, ahí te voy contando algunas cosas que nos han suscitado estando yo presente. Claro que sí, Tito Man. Oye, qué interesante todo esto como inicias, y tienes muy padre voz, ya sé por qué eras locutor. Gracias. Oye, a ver, tengo una pregunta. Ujú. Cuando tú ves a este ser elemental en el río, a ver, defíneme o cómo fue que tú te diste cuenta qué es ese ser elemental. Ok. Hay muchas historias similares a la mía, en las cuales en los bosques, ya sea como los bosques apalaches, los bosques o las selvas amazónicas, hay algunas siluetas o algunos seres que simplemente andan por ahí, rondando, transitando, teniendo su facultad de existir y siendo percibidos con algunas personas. De la manera como yo lo vi, una persona aproximadamente como de unos 2 metros, más o menos, esbelta, blanca, translúcida y dando saltos largos, pero no saltos agresivos, simplemente como transitando de un lugar a otro. Yo lo vi, yo creo, recorrer en esos 30 segundos a lo mejor unos 200 metros aproximadamente de derecha a izquierda. Cuando yo he pasado de donde estoy yo, haz de cuenta que no sé si percibió que yo me le quedé viendo así. Se paró, volteó, pero no es de que se le viera el rostro, son esas formas en la cual nosotros o nuestros sentidos pueden llegar a darle forma, o lo que dice luego la pareidolia, ¿no? De que tú asocias que era un cuerpo humano, porque sí se veía con las 4 extremidades, se le veía lo que viene siendo pues la parte de la cabeza, pero ya no saltó, se fue corriendo y se perdió entre los árboles, no fue de que se desvaneció, simplemente lo dejé de ver entre los árboles. Ok, wow, qué interesante. Sí, porque me queda un poco, bueno, mira, yo cada vez que platico, tengo estas colaboraciones, sigo aprendiendo. No, pues no soy experta en el tema, me han pasado muchas cosas. Yo tengo un hijo que tiene percepción extrasensorial. Simplemente he experimentado cosas que, bueno, hasta la fecha pues no les he encontrado la explicación. Lo comentaba con César Buenrostro, le mando un saludo, que por cierto quiero mandarles un saludo a todos los muchachos, a todas las muchachas de la Sociedad de lo Inexplicable. Lo comentaba con César que todo este tipo de cuestiones, cuando tú ya resuelves o cuando tú ya determinas, esto fue lo que pasó, entonces se acaba el misterio. ¿Y qué es lo que pasa? A nosotros nos gusta el misterio, nos gusta sí investigar, pero
que sea algo que te llame la atención para que pues siga ahí el gusanito de qué es lo que está pasando y es donde entra el misterio. Bueno, dices que estás en este grupo de investigación paranormal, ¿verdad? Tienes apenas 5 meses. Así es. Platícanos, Titoman, alguna de las experiencias en las cuales tú pues hayas probablemente dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Algo que te haya dado inquietud o algo que te haya, pues ahora sí que te haya dejado en shock. Ok. Donde menos actividad hay es en los panteones. Donde menos. Podemos decir que efectivamente ahí no hemos encontrado nada más. Mi primera investigación, cuando yo contacté con estos chavos, la colaboración quedó claro de esta forma. Les dije, vamos a hacer un podcast y les consigo un lugar que estoy seguro para que ustedes vengan de la capital hacia mi pueblo, que valga la pena la vuelta y platicar acerca de estos temas. Mi pueblo es el segundo colonizado de aquí del estado de Durango. El primero es Nombre de Dios, posteriormente San Juan del Río. Para eso tú sabes que la Iglesia Católica comenzó a dar ciertas comisiones en su momento, su momento oscuro de la Inquisición. Entonces, para los lapsos del 1700 todavía había algunos residuos, había algunas casas que fueron utilizadas para torturar a la gente ahora sé que en su campaña evangélica, con todo respeto para todas las personas, pero lo charlamos a modo de historia y a modo de contexto. Mi primer, ahora sí que novateada, fue en esta casa precisamente que había sido de mi abuela. Desde que mi abuela había sido niña en esa casa ya se suscitaban cosas extrañas en las cuales pues ella no era de creer, pero simplemente decía que ya no quisieron vivir ahí sus papás, compraron otra casa, vendieron esa y se quedó. Con el paso del tiempo nos comenzamos a percatar algunos de que los rumores, ¿no? De que, ay, es que está embrujada. Una maestra que se le rentaba ese lugar, tú sabes, los profesores rurales que de repente llegan y no encuentran dónde quedarse. La facilidad fue esa casa, pues casi abandonada en la que nadie se quería quedar. No te miento que duró, si acaso, máximo una semana en la que una se le subió el muerto. Dice que sintió que le cerraron así la mano. O a la mañana siguiente abrió la mano, le aparecieron 2 monedas amarradas de un lacito. Dijo, Nel, yo en esta casa no. Y se esparció el rumor. Y me creerás que esa casa ni siquiera la quieren prestar para Halloween porque está súper tétrica. Es una casa al estilo victoriano donde los patios son centrales y todas las habitaciones son alrededor. Tienen su pozo en la parte de atrás de donde sacaban agua y tienen una huerta pues grandísima, ¿no? Entonces una casa de película de miedo. Cuando invité a estos chavos, la primera experiencia pues fue la completamente que dije, ¿qué ando haciendo aquí? Y te voy a platicar por qué. Primeros inicios y rituales, solicitar permiso para entrar al lugar, y algunas personas que tienen sensibilidad, que hay 2 brujas en el equipo, la limpia, el permiso, el fuego, entrar a la casa completamente oscuras, dispersarse todo a oscuras, sin hablar, y desde que se entra, frío. Un frío que no se puede pues explicarnos si venimos de un lugar donde la temperatura está pues normal. Entrando se siente un frío, unos escalofríos, como de esas veces que tú dices algo no está bien, o como que te da esa ansiedad de que quieres correr. Comenzamos a percibir ciertos movimientos raros de las ramas en donde estaba la huerta, pero nada más de ciertas ramas. Pues hay un gato, se le echaba la luz, no había nada. Comenzaron ellos a hacer algunos, les dicen ellos las invocaciones, los que son, te digo, más avanzados en este tema, en donde tratan de contactar con algunas entidades y se manifiestan aproximadamente 3 mediante un spirit box, las respuestas del sí y el no con un péndulo, y otros con lo que percibe una de estas muchachas diciendo de algunas de las personas que estaban ahí. Yo no les había dicho para eso que había sido de la Inquisición, o sea, yo no dije nada. Yo ya sabía que había algo raro ahí, pero con el paso de toda la investigación, a mí lo que más me sacó de onda fueron los ruidos de que tú estás en una habitación y se escucha caminar de aquel lado. Hey, ¿quién está allá? Nosotros estamos de este lado, pero ¿quién andaba allá? Se escuchó como que alguien pasó te digo, las ramas, el frío, los contactos del Spirit Box.
me comenzó, a mí me dijeron, si te comienzas a sentir mal porque es la primera vez, probablemente te duele el estómago, la cabeza, y te lo juro que habían pasado como 2, 3 horas en el lugar y yo ya estaba como si me hubieran dado pues unos guamazos, no me dolía mucho, me dolió el estómago, quería deponer y decía, no, me voy a aguantar hasta que se termine. Ya después me regañaron, me dijeron, no, no hubieras hecho eso porque te puede incluso pues causar un mal físico. Digo, es que yo quería ver qué tanto se hacía. Al otro día, un dolor intenso en la espalda que yo sentí como si me hubieran golpeado, ¿no? Además de lo que sentí en ese momento, más lo que ellos en evidencia como tal, yo todavía no pertenecía al equipo, pero ellos sí lograron determinar algunas fotografías, algunos audios, si quieres luego te los proporciono para solicitárselos. Pero yo de ahí en adelante, desde que salimos, no sé si tú has visto en alguna ocasión algunos de los videos que he llegado a subir o algunos de los que platican cuando hacen las exploraciones. Al final se hace, al menos mis compañeros hacen un ritual, unas pócimas de flores que se prepara en ciertas épocas de luna y se sacude uno, como dice la canción, sacúete como si tuvieras arena. Y ahora sí, que aquí no se queda nada, se dicen unas letanías, unas oraciones y aparentemente ahí se queda lo que existía. A los días ellos me contactan y me dicen, en ese lugar hubo mucho sufrimiento, hubo tortura, hubo hasta, pues ahí lo censuras, hubo hasta abuso. Y yo les dije que esa casa perteneció en el año de los 1700, 1800 a lo que venía siendo, fue parte del clero, pero después en las épocas cristeras, de los lugares que pertenecían a la iglesia, después de ciertas reformas, esos lugares fueron pasados a propiedad civil, ¿no? Fueron pasados a particulares. Entonces había ciertas cosas que concordancian entre ellos en las formas de cantera, porque antes tú sabes que la cantera era el lugar en donde los arquitectos utilizaban para las construcciones antiguas. Ellos me pasaron algunas de lo que eran las iniciales, frases en latín y lo que databa de las fechas que yo les había dado posteriormente del dato histórico. Les dije, yo me sentí bien mal, quise vomitar y me duele mucho la espalda. A uno de ellos, no me lo vas a creer, pero uno de ellos el otro día dijo, no te preocupes. En aquel entonces estaba otro compañero que le decían el cuervo, no te preocupes, el cuervo amaneció con un ojo morado. Dice, es normal cuando hay un lugar con mucho sufrimiento, mucho dolor, donde hubo algo oscuro, te comienza a drenar la energía o a lo mejor te pueden hacer cierto daño espiritual, pero que se puede reflejar hasta un nivel en el físico, ¿no? Y de ahí créeme que yo me saqué de onda, dije, ¿en dónde andaba metido? Y fue mi novatada, ¿no? Yo le dije, vamos otra vez y me dijeron, no, a ese lugar ya no hay que volver porque ya despertamos algo y probablemente puede ser que ahora nos estén esperando para un remate, ¿no? Dicen, ese lugar es, pásale tú todos los datos al propietario. Yo fui con el propietario porque lo solicité formalmente, una solicitud. Él me dijo, no, mira, yo no quiero entrar a la casa, así me dijo, yo no quiero entrar a la casa, te doy la llave, nada más cuando terminen el otro día, mándame foto de que ya le pusiste candado de esas puertas, le pones el candado y ya me la traes. Se la llevé y le dije, ¿quieres saber todo lo que hay ahí? Y me dijo, no me cuentes nada, yo no quiero saber nada de eso, dijo, pero yo sé que hay algo, pero no me cuentes nada. El dueño ya sabía o ya había vivido ciertas cosas y también pues se asustó. Imagínate a qué grado todos quedamos que mis compañeros dijeron, no, ahí ya no vamos. Está comprobado que hay esto y esto y esto, ya no vamos. Oye, qué fuerte, Tito Man. A ver, comentas que en el equipo ese hay 2 brujas. A ver, coméntame de estas personas. ¿Son medium? ¿Cuáles fueron las observaciones? ¿Era una entidad malévola? Bien de sensibilidad para captar algo, ¿no? O para más o menos redirigirte en qué puntos hay más concentrados de energía. Una de estas muchachas practica lo que viene siendo la religión yoruba. Ella dice, a mí díganme que soy bruja porque desde niña veo cosas y te puedo percibir cosas. Entonces, en lugar de que me digan que de la religión yoruba y todo este rollo, porque en la que ella practica sí se permiten mujeres, es como una rama, no las sé explicar bien, pero ella dice, yo soy bruja porque yo practico esto. Y la otra, también, ella como tal, fíjate la ironía de la vida, ella era de una religión muy conservadora hasta que ella desistió porque dijo, es que todo el mundo me dice que estoy loca y yo sé lo que veo, sé lo que siento y efectivamente pues puede mover el péndulo, sabe leer el tarot con una gran atinación y son algunas de las habilidades que ellas utilizan para percibir si existe algo, ¿no? Y me gusta
el hecho de presenciarlo porque son muy francas, es decirte, en esta habitación hay algo, en esta no, en esta sí no hay que entrar, vamos a hacerlo con respeto, vamos para allá. Y lo que se percibe no era tanto como una entidad de bajo astral o como luego se puede llegar a decir. La conclusión a la que se llegó fue efectivamente de aquellos, no me acuerdo los nombres de las personas porque incluso algunos estaban nombres, pero como tal eran personas que fueron desuscritas de esta vida por cuestiones conservadoras y religiosas. Los espíritus como tal pues estaban molestos y querían pues hasta cierta venganza, estaban sentidos por haber partido de esa manera. Fue la conclusión a la que llegaron estas mujeres del equipo, sacando todos los demás datos que posteriormente, después lo que ellos me dicen, yo ya les compartí para darnos cuenta de que ese era pues certero, ¿no? El comentario que ellas estaban dando. Los restos de Mary Labu, la diosa del vudú. Y bueno, hay mucha historia, tú sabes, mucha brujería en esa área. Se me hizo fácil empezar a tomar videos, a tomar fotografías. Yo quería captar algo. Incluso aquí en Austin yo fui a es un hotel considerado de los más embrujados en Estados Unidos. Muchas tragedias en ese hotel. Está muy bonito. Y la hija de uno de los senadores de Texas, Houston se apellidaba, Samantha Houston, la niña, muere ahí trágicamente. Bueno, hay una serie de historias. Cuando yo regreso, pues yo quería captar algo, ¿verdad? Y empiezo a ver mis fotografías, videos, y estaba muy decepcionada porque no había capturado nada. Yo quería captar algo. Ujú. Me empezaron a pasar, o sea, dije, no, pues qué chiste, no pasó nada, estaba totalmente, hasta me enojé. Bueno, pues aguas con lo que deseas, porque a veces hasta es tan fuerte tu energía cuando deseas algo que hasta parece que lo decretas, o sea, se te hace realidad. Ujú. Muchas cosas, muchas cosas, empezando con la parálisis del sueño y Ajá. veía una masa negra. Entonces quiero ahondar mucho en eso porque pues ya la gente sabe mis historias. A lo que iba es, yo no me protegí, pues no, nunca me imaginé que me fuera a pasar algo. Ujú. Platícanos, a ver, ¿en qué consisten ese ritual de protección? Dices que al inicio y al final. Sí, no, perdón. Sí, continúo. No, a grosso modo. Ay, sí, a grosso modo. Se le da a todas aquellas personas que quieran entrar en el mundo de la investigación paranormal es, primero que nada, tener siempre el punto escéptico científico de que probablemente no vas a encontrar nada porque el 90% de los casos así es. El siguiente es entender de que lo que se va a realizar, pues a veces es entrar a un lugar donde no se es invitado, donde hay que pedir permiso incluso a las personas propietarias y por ende ahora sí que las entidades que habiten en ese lugar. Lo primero que se hace y recomendación que todos deberán de hacerlo al menos como lo realiza el equipo. Primero, pedir permiso, estar en la entrada de la casa, pedir permiso a quien habite o a quien pudiese estar, ¿verdad? En ese lugar, realiza lo que viene siendo, se nos rocía una especie de pócima que está hecho de flores, que te digo que se hacen en cierta temporada de cierta luna, y se hace una oración. Después de esa oración, entra al lugar, no se debe pues hablar, está todo a oscuras, si tiene prohibido correr, si alguien se siente mal, se debe abortar la misión y ver por qué, ¿verdad? Si es una cuestión física natural o si fue algo que lo Médica. está provocando ahí. Posteriormente, al concluir la investigación, que de preferencia sea de varios días o de noches completas, porque en la madrugada es donde más se presencian algunas situaciones que no importa, a veces también de día. Al salir también se debe agradecer por haber permitido decir, ya nos vamos a retirar de este lugar, les agradecemos que nos hayan tenido paciencia, no venimos en son a pero tampoco nos queremos llevar a nadie. Se debe dejar en claro que nadie nos debe acompañar, que nadie es invitado a seguir con nosotros en el camino de la puerta hacia el otro lado, pero para eso se da un círculo, nos ponemos en línea, se rocía un círculo también de una pócima diferente, se le prende fuego,
se entra a lo que viene siendo ese fuego, se practica lo que viene siendo la actividad de sacudirse todo, si tiene unos chamarras, sacudirse todo, quitarse la gorra, el cabello, y como si te hubieras llenado completamente de tierra o de arena, los zapatos, todo. Dices también una oración. La muchacha esta, las muchachas, una de ellas, a veces si no está una, la otra lo realiza, nos dice una oración y el que sigue, y el que sigue, y así nos vamos limpiando. Haz de cuenta como si entrábamos una regadera espiritual y de esa manera ya salimos, aquí no hay nada, vámonos. Además de eso, también algunos, se me estaba pasando, se recomienda taparse o cubrirse el ombligo. Existe la teoría de que algunos entes pueden entrar por esa parte fisiológica de las personas, entonces ya sea con un curita, con un algodón, si no trae uno nada, pues directamente con una envoltura de un dulce, ¿no? Ponérselo y cuidar que de ahí no se mueva, al menos así es como lo realiza el equipo a grosso modo. Sí, fíjate que yo había escuchado eso de taparse el ombligo. Yo tengo, bueno, una amiga que falleció recientemente, de su hija tiene esta percepción súper desarrollada. Ella no puede ir a funerales, a cementerios, porque empieza a ver muchísimas cosas y dice que hasta parece que estas entidades saben que ella tiene este don. Que ya va. Ajá, y muchas veces la han seguido hasta su casa. Dice que es taparse el ombligo. Ella me dijo eso y me llamó mucho la atención. Bueno, qué interesante es todo esto. Te iba a preguntar, cuando usan, comentaste del Spirit Box, ¿verdad? ¿Lograron captar alguna, no sé, frase o alguna psicofonía, si es que llegaron a grabar algo, o de a tiro no se capturó nada Ok, ¿en esta durante casa esa o en la investigación? siguiente? Sí, en esta No, casa, en la casa más hardcore, hasta el momento en la investigación más hardcore, sí se lograron captar, te digo, incluso algunos nombres. sí. Me acuerdo el nombre de una mujer y el de dos hombres. Entonces sí se lograron captar. Como tal, esa evidencia yo no la tengo porque no tenía todavía, no formaba parte del equipo oficialmente, pero luego si quieres te las comparto. Posteriormente, en otra que sí lo tenemos grabado, no solamente en lo que viene siendo el Spirit Box, sino en las cámaras, de manera simultánea, te lo platico otra investigación. Pregunta a la gente, bueno, ¿y cómo saben cuando va a haber alguna manifestación? Manifestaciones no es simplemente de que tú veas el fantasma típico de Hollywood. Hay hasta ahorita, según los investigadores de la parapsicología, diferentes formas en las cuales se pueden entender o se pueden llegar a captar. Algunos pueden ser por psicofonías, que es lo que te digo de lo que estamos mencionando, los audios. Algunos por mimetizaciones, es decir, que replican el sonido, incluso a veces las voces de las personas. Puede ser por algún olor, puede ser por termogénesis, que cambia la temperatura, puede ser por ectoplasmas, puede ser por orbes, que se debe determinar bajo ciertos lineamientos si pueden ser partículas de polvo o refracciones de la luz. Para eso, pues se debe utilizar cámaras, no se debe utilizar el flash. Muchos investigadores en las urbex lo suben porque tienen que hacer vistas, pero realmente una investigación debe ser a oscuras. A oscuras. Preferencia con cámaras infrarrojas o en su defecto con algunas cámaras que tengan la posibilidad o el pixelaje para grabar oscura con un amplio lente para que tenga el ISO adecuado para estar así, ¿verdad? Bueno, pero a grandes rasgos, fuimos en un hotel en el cual sí nos quedamos hasta las 5 de la mañana en esa ocasión. También conseguimos los permisos. Para eso iba un escritor de terror que quiso hacer una colaboración con nosotros del estado. Y tú vas entendiendo las diferentes formas de trabajar. Él llevaba un aparato que algunos investigadores mencionan como atractor. ¿No lo habías escuchado antes? Un atractor es un objeto que se llegó a estar en un lugar donde hubo alguna manifestación espiritual o paranormal. Entonces hay gente que los desecha, que se movió ese peluche, lo queman, lo tiran, alguien que va a investigar, ese es el muñeco que se movió, me lo regala, sí, lléveselo, yo no lo quiero ver aquí. Pues resulta que ese escritor tenía un monito que era un atractor y él decía que cuando lo utilizaba lograba captar algunas situaciones extrañas, ¿no? En los lugares donde él andaba. Como 3, 4 de la mañana, ya la hora donde tú sabes que se abren los portales con más efervescencia,
estábamos todos simultáneamente con lo que viene siendo el Spirit Box, teníamos el atractor en el centro, las invocaciones donde se les pide de una manera pues tajante, pero con respeto a las entidades. Si estás aquí, fíjate, si te encuentras en este lugar, danos una señal. Aquí hay alguien. Y los aparatos comenzaron en las frecuencias a dar lo que viene siendo, porque él también traía uno, este escritor, se llama Alberto Cerrato. Tenía lo que viene siendo alguna interferencia entre ambos, y el atractor, el monito este, se comenzó a mover. Y no me lo vas a creer que cuando volvieron a decir, porque dicen que quien lo tenga que mencionar, de preferencia debe hacerlo con autoridad, debe creérselo, debe decirlo con voz de autoridad. Nosotros, nuestro líder es el que la realiza. ¿Hay alguien aquí? Di que sí. El muñequito se prendió y el muñequito dijo, sí. Y ¿En serio? Dijo sí. Y el escritor dijo, pero el muñeco no dice eso, el muñeco canta un villancico. Y nos quedamos, a ver, todos pausen, y nos retiramos de ahí, y eso está grabado, precisamente quien quiera verlo en el video ese sí dura como unos 40 minutos, toda esa exploración se llama Hotel México, está en la sección de proyectos sobrenatural en mi canal, donde todos nos quitamos y simultáneamente, a ver, vamos a poner en el minuto todos, sí, dice el monito, lo volvimos a poner otra vez y ya en ninguna otra ocasión volvió a decir el sí. Fue una de las psicofonías más también sacadas de ondas, no solamente pues auditiva, sino visible, y de que fue en multicámara, ¿no? En diferentes ángulos del cuarto que todos lo estábamos grabando, y a oscuras, por supuesto. Wow, qué interesante es. Y a ver, platícame, ¿cómo era este monito? ¿Era un peluche? ¿Era como al de cerámica? ¿Cómo era? Quiero como imaginármelo. Mira, no, y el monito está feo, es un mono como tipo de decoración de Halloween. Es un monito como sentado arriba de un caballito, Ok. aún así güerito, y como si estuviera pintado como de calavera. De hecho, el escritor le dice, mi güerito. Ay, me voy a llevar a mi güerito para ver si nos De ayuda a veras. captar algo. Así es, te voy a pasar una foto para que pongas, si quieres, al Una mentado foto. güerito. Oye, y al final, ya cuando nos íbamos, él se tuvo que ir porque le habló la esposa en la madrugada, no sé qué situación le tuvo, y nadie se quería llevar al güerito. ¿Quién se lleva al güerito? No, yo no. Pero ahí anda, te voy a pasar foto. Un monito muy singular, grotesco. Ujú. Este, total que bueno, yo lo veo y no me gusta, me da, Y es causa, que, no sé. como que, sí, cosa, ¿no? Y es que por aquellos lados del mundo está en su mitología, ¿no? Los trolls, nada más que si son como de una manera un poquito, pues, grotesca, ¿no? Y también se les menciona como seres entes de la naturaleza, ¿no? Mentales también, nada más que ahorita ya tenemos como que por el cine la imagen de que los trolls son estos monitos bonitos de colores que cantan, pero en el, Sí, ah, no. en el folclore real, pues un troll no era muy agraciado, la verdad, y era traviesón, igual lo equivalente pues a los duendes acá con nosotros, o a los aluches en el sur de México. Ándale. Y fíjate que le voy a tomar foto para compartirla. Trae, una etiquetita y hasta me dio miedo leerla porque, pues, está en inglés, pero dice algo así de que le pongas un nombre y que Ujú. digas, ciertas palabras. Y yo dije: "Ay, no, no, no quiero yo activar nada aquí, ya mejor". Es más, ni lo toco, ¿eh? O sea, él lo tiene en su oficina, yo ni siquiera lo toco, pero sí me causa, medio impresión. Pero bueno, continuemos con más historias que quieras compartir, Tito Man, para el podcast. ¿Alguna de esas en donde alguien probablemente, fue agredido, algo fuerte, o que ustedes hayan determinado? Sabes que aquí está muy peligroso y, bueno, aparte de la que nos contaste ahorita, que ya no quisieron regresar, ¿tienes alguna otra que quieras compartir? Sí, bueno, para dejar en claro, en esta parte yo no estaba como tal en lo que venía haciendo esa investigación, pero como tenemos un grupo de WhatsApp, comparte o se envía a veces el material o evidencia que existe de la investigación, igual para sacar conclusiones. La situación fue que, para que las personas no se lo tomen a que esto pues es un juego,
Esto no se trata de ir a pelearse con entidades ni a llegar a quererles, ahora sí que, a ver, aparécete, aquí estoy, y llegar de machín, ¿no? Luego, como se dice. En una de las situaciones en las cuales el equipo, esta compañera que se llama Carla, estuvo pues expuesta de una manera energética en la cual pues se puso un poquito enferma en el lapso de una semana, fue que se fueron a investigar a un panteón en donde el estado de aquí de Durango es muy conocido que en ese lugar pues se hacen trabajos de magia negra, se hacen trabajos de cosas muy oscuras, ¿no? Incluso ha habido evidencias periodísticas, no necesariamente de este rubro, en la cual han encontrado animales llenos, por ejemplo, de billetes en el vientre, ¿no? Del trabajo en el cual, pues yo no sé cuál es el pacto o lo que se pide, pero se conoce de que ese panteón, el Panteón de Garavitos, es como que un lugar donde la gente va a hacer cosas malas, ¿no? Pues van los compañeros a realizar el mismo protocolo. La compañera Carla trata de contactar con una entidad, de repente se comienza a sentir mal, pero mal, 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 como si se le subiera pues la presión, una jaqueca muy fuerte. El equipo, haciendo lo más sabio que se debe hacer, es vamos a abortar la misión, continuamos al otro día y vemos que primero la compañera se ponga pues bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pues fue con el doctor, le dijeron que no era nada, que a lo mejor se puso estresada, ¿no? Pero pues estresada, dice, a mí me gustan mucho estas cosas, de hecho es en lo que me desestreso. Ah, Entonces, exacto. en el lapso de la semana, ella se puso mal, no te puedo decir en sí cuáles fueron los síntomas, pero ella personalmente tuvo que recurrir a otra persona que le ayudara a hacerse una limpia energética, y la persona le dijo: estuviste muy expuesta pues a algo malo, ¿qué, qué hiciste? Y ella le dijo: es que pues yo me dedico a este rollo. Y le dice: ya no andes yendo a ese panteón, efectivamente tú ya no vas a ser bienvenida y ya estás ubicada. Pero hay ocasiones en las cuales los miembros del equipo pueden llegar a estar expuestos en situaciones de peligro. Hay un libro muy interesante que te voy a compartir, que es de un español, que se llama Manual para un investigador paranormal, Ok. cual es muy sencillo de entender y lo baja al nivel, y se ha explicado de que en muchas de las situaciones las mediums, las personas que son las encargadas o el primer elemento que está para contactar con lo que puede ver ahí, en muchos de los casos se ven afectadas en su salud. Hay incluso documentos periodísticos de este rubro donde se sabe de personas que fallecieron poco después por haber estado en lugares donde no fueron pues invitados o donde había algo, lugares en donde quisieron e intentaron hacer algunas limpias energéticas y pues no salieron como se quería, ¿no? Porque tú sabes que las entidades, no sabe uno con qué se va a topar. Esto es completamente pues un azar. Otra de las documentos, que fue el último que grabé, perdón, de las documentaciones que tenemos ahí de estos casos, fue hace poco en una casa también muy antigua de la capital, en la cual una de ellas hizo una invocación, pero un tanto extraña. Puso boca abajo, sacó una esfera de cristal, unas velas, y la persona de la casa mencionaba que en ese lugar había como que siluetas. Ella de niña jugaba, porque tenía mucho tiempo en ese lugar, vivía con un niño, jugaba con un niño, pues el amigo imaginario y demás, pero que de grande ya no se le hizo pues como que chido estar sintiendo esas presencias. Cuando esta compañera se pone a hacer esa invocación, pues todo es a oscuras y la gente dice: ¿y por qué no grabaste ese preciso momento? Porque muchas de las veces todo es tan impactante que no tienes el tiempo para traer el El celular así en tiempo. la mano todo el día. Además, uno de los factores, para los que no lo sepan, cuando hay entidades, aunque tú lleves 5 baterías al 100%, tienes que dosificarlas porque no te van a durar de la misma manera. Entonces, en lugar de estar grabando consecutivo por tantas horas, más o menos tú Tienes que pausar. debes más o menos que tener el sentido de intuición para ver dónde vas a comenzar. Yo no grabé la parte esa donde se comenzaron a escuchar ruidos, porque pues de ahí me dio un chorro de miedo. Entonces me comenzaron a escuchar ruidos y de repente la compañera, estando en el piso, gritó. Entonces, en lugar de grabar, lo más sabio para unos es comentarle: ¿qué tienes? Que la persona que estuvo aquí no tenía piernas, se las cortaron y bla, bla, bla. Entonces, nada más grabé el pedazo donde pues también uno lo quita por pudor, que cómo vas a querer que alguien en internet esté viendo a tu compañera llorar.
nada más grabamos donde dice, por favor dígame que hay evidencia de esto, y todos nos quedamos, pues no quisimos exponerte con eso, mejor te preferimos ayudar a, pues ahora sí que dejar que te quedes ahí, a lo mejor te dure más tiempo esa entidad dentro de ti, ¿no? Entonces sí hay situaciones que lo sacan de onda, y ese video es la última exploración que hicimos. Y fíjate que yo desde que entré a ese lugar, y le digo a la gente para que no juegue tanto con las simbologías, uno no sabe a veces lo que enciende o las puertas que abre con el hecho de tener tantas figuras o siluetas en la casa, o a veces en los collares, ¿no? Debe tener uno el conocimiento de por qué lo estamos usando y para qué. Pues en esa casa yo digo, pues cómo no iba a haber cosas extrañas, porque todos, sin decirlo al momento, desde que entramos comenzamos a ver calaveras por todas partes. A esta muchacha le gustaba mucho la decoración como que lúgubre, y tenía en los colchones, en los cuadros, tatuajes. En una ocasión, ya cuando se le alzó la manga, tenía toda una argolla en el brazo lleno de pura simbología egipcia, runas vikingas, mayas y todo. Y le preguntamos, ¿y por qué tienes tanto símbolo? No, pues me gusta. Pues es peligroso tener tanto y tener tanta calavera. Y cuando entramos a su cuarto, yo me saqué de onda porque pues todo se sentía raro desde el principio. Y tenía un Buda pintado de 2 metros en la pared de su cuarto. Y dije, Un Buda. ¿cómo va a tener un Buda ahí? Más bien, ¿no? Porque tú sabes que el Buda es el gordito, y el Buda Siddhartha Sí, Gautama, un Budai Siddhartha, de la sí. abundancia. De la El gordito, pero un Buda de 2 metros y simbologías por todas partes de decoración. Es que pues aquí estás invocando a todo lo habido y por buscar a tanta entidad, a ¿verdad? tanta entidad, así es. Entonces, Válgame, oye, pues, sí, oye, continúa, continúa. es lo que te deja a ti pensando, ¿no? Que a veces no se da uno cuenta de los portales que comienza uno a abrir hasta que ya le comienzan uno a repercutir. Y cuando la gente se pregunta, ¿y cómo, o qué tipos de elementos utilizan, o qué tipo de herramientas, o qué materiales eh, usa un investigador paranormal? Fíjate, tan sencillo, y no me lo vas a creer. En este manual y en muchos otros te comienzan a decir que desde una brújula de 100 pesos, unos $3, una sola brújula te puede indicar cuando hay anomalías en un lugar. No necesariamente termogénesis, no necesariamente ectoplasma o alteraciones electromagnéticas, ¿verdad? Ujú. Oye, Tito Man, comentas algo sumamente, pues, importante. En los cementerios es el lugar menos indicado donde tú pudieras encontrar o contactar este tipo de seres. Pues se sabe que es camposanto. Sin embargo, yo también pensaría lo mismo. Sin embargo, ya ves tantas historias que se escuchan acerca de cuando, pues, la gente hace brujería, que va y deja en los panteones miles de cosas. ¿Les ha tocado a ustedes en alguna de esas exploraciones, en algún cementerio, llevar algo extraño que pudiera ser manejado como para hacerle brujería a alguna persona? Ok, bueno, mira, a mí siendo franco no me ha pasado como tal mirar algo extraño más que la profanación de tumbas antiguas, ¿no? Donde llegaron a ser de lugares donde no había familiares, y llegaron a dejar ahí los restos. Algunos dicen, ¿no? Que lo utilizan para la medicina, para estudiar incluso lo que viene siendo algunos dentistas, lo que viene siendo pues las cuestiones de los dientes, otros en decoración. Fíjate, yo llego a escuchar, bueno, sí he visto que han destapado tumbas nada más para robarles el cráneo, ponerlos a hervir y ponerle lo que viene siendo resina o lo que es este barniz para tenerlo de decoración. Yo es lo que he visto, nada más la profanación de huesos, porque hay gente que le gusta como que lo gótico. Compañeros como tal sí han visto frascos, han visto, por ejemplo, una femenina para hacer amarres, han visto frascos llenos de cosas pues que no sabe uno ni qué es eso, y no se toca, y ni se les ocurra destaparlo, independientemente por el espíritu, a lo mejor por el foco de infecciones que puede ser. Los compañeros sí les ha tocado ver de todo, porque uno de los primeros lugares en donde va uno dice el panteón, pero es que a veces ni siquiera es el panteón o los espíritus del panteón los que estén pues alterando ahí el orden, ¿no? Sino la persona, las otras invocaciones o entidades o la religión, qué tanto o este sincretismo han hecho o despertado ciertos entes
para que estén ahí, ¿no? Trabajando, haciendo. Sí, oye, sí, yo he visto, me he topado varios videos bastante fuertes donde sacan miles de cosas. Bueno, a ver, comentas que fueron a un hotel, Ujú. quizás algún hospital. Platícanos cómo es el proceso. ¿Ustedes cómo escogen el lugar que van a explorar? ¿Alguien les dice o ustedes investigan? A ver, coméntame acerca de eso. Pues los ayuntamientos, los municipios, eran hospitales, pero ahora ya son oficinas. No tanto hospitales, pero sí otros lugares como escuelas o haciendas, algunas otras casas. Pero en lo que concierne a la elección, primero que nada es por parte del equipo. Lo que se hace a continuación de elegir el lugar es comenzar a investigar primeramente si tiene dueño, de quién es, porque sabemos, respetando las leyes del país, pues entrar a un lugar sin el debido permiso, pues es allanamiento, ¿no? Y puede ser uno, pues, hasta de causa penal. Primero es elegir el lugar, proponerlo, investigar quiénes son los dueños, a quién pertenece, solicitar los permisos adecuados. Si se dan los permisos, a veces no se dan. Si se dan los permisos, entrar al lugar. Primero se debe hacer, si se puede, de día, ¿verdad? Si hay tiempo, por las cuestiones, porque por lo general siempre cuando va a un lugar son lugares antiguos en donde comienza uno a andar como Juan por su casa y tú no sabes si el segundo techo o el segundo piso, perdón, pues esté ya debilitado en su estructura. Entonces es conocer el lugar, ver si es viable para la exploración, ver un poco de su historia. Por lo general los lugares que se eligen son porque tienen algo, ¿no? Son porque se escucha algo, de que ese lugar fue donde tocó el diablo, ese lugar se aparecen cosas, ese lugar fue convento, en ese lugar se rumora que. Entonces investigar, checar si la estructura es viable porque pues se nos puede caer hasta una pared, ¿no? Posteriormente a eso, pues llevar los equipos que te mencioné, de hecho por aquí tengo uno de los que utilizamos. Sí lo conoces, es lo más clásico. La brújula, A ver. el medidor de campos de Gauss, que de hecho este hasta te sirve para, de hecho este hasta te sirve para los Ujú, microondas, de que no esté irradiando, ahora sí que radiación. O sí, sea, esto es una cuestión de tradición. ingeniería básica y electricidad, o sea, pero Sí. se determinó que se puede utilizar, llevar los elementos básicos, la cámara, la infrarroja, el medidor de Gauss, la brújula, las linternas, y en algunos casos también hemos llevado lo que viene siendo los sensores de movimiento. Se recomienda siempre cuando se entra a un lugar que ya nadie entre ni nadie salga. O sea, si vamos a entrar a un lugar, de aquí nadie va a salir, aunque se nos aparezca el chamuco, está prohibido correr. Aquí nadie corre. Si tienes miedo, abrazas al que tengas más cerca, lloras si quieres llorar, pero no se vale correr. Se ponen en ciertos puntos estratégicos, lo que luego se dice que tienes que realizar un perímetro y los sensores pillan de cierto lugar, quiere decir que a lo mejor anda por ahí algo pasando, ¿no? Pero hay que ser bien sincero y bien franco. En muchas ocasiones puede ser un pájaro, puede ser un gato, no todo es paranormal. De esa manera es como se comienza a realizar el trabajo, varias horas en silencio. Nuevamente, a veces es hasta aburrido porque tenemos 2 horas y estamos hablando así bien bajito. Y a veces no hablamos nada y te estás durmiendo y de repente, ¡pum!, ya pilló algo. Y va solo o enfoca la cámara y si se puede y tienen el equipo, realizar un equipo de circuito cerrado de cámara, ¿no? A veces te digo, deja uno grabando un celular, pero en muchos de los casos la pila no dura igual y es más difícil editar pues un video que tenga como 10 horas. Por lo general vamos al punto, ¿no? Es para donde están lo que viene siendo estas muchachas y te dicen, yo siento una energía Claro. aquí, ahorramos tiempo y estrategia, recurso, y se utilizan los péndulos. En el trabajo de los péndulos, no sé si tú has visto en alguna ocasión cómo se trabajan simplemente con el sí y el no. Sí he visto. Son preguntas concretas para lo que a uno quiere llegar. ¿Eres hombre? ¿Hay alguien aquí? No se mueve. Sí, no. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Moriste aquí? ¿Te enterraron aquí? Concretas que te den esa respuesta más o menos que tú buscas, ¿no? Y en muchas de esas, pues sí se ha mencionado también, ¿nos das permiso de estar aquí? No. ¿Quieres que nos vayamos? Sí. ¿Y qué crees que hacemos? Pues con permiso, no, muchas gracias, porque no se trata de pelearse con las entidades. Claro. Sí, no, no, respetar sobre todo creo que es importante. Oye, Tito Man, bueno, todo este tipo de investigación, ¿ustedes
Cuando hacen este tipo de investigaciones, ¿es solamente ahí en el estado de Durango o están pensando tal vez en moverse de locación? ¿Cómo funciona o cuál sería la estrategia ahí? Ok, yo le digo por aquí a mi familia, oigan, voy a ir a investigar, regreso mañana, yo les aviso qué onda, y ya yo gasté en el hecho de ir allá, y a veces ellos gastan también para salir o venir a ciertos lugares. La idea es que como no se cobra a los lugares de que nos han invitado, como no vaya a decir como Carlos Trejo, ¿no? De que te cobro 7,000 pesos para que nos digas, para que voy a ir a investigar y mañana te digo que sí te viene embrujada. No, con nosotros es a donde nos inviten vamos, pero nosotros vamos a poner nuestro viático, ¿verdad? Nuestra gasolina y viático. Si las personas consideran, pues dar una aportación adelante. El hecho de salir a explorar a donde sea queremos ir, y si está embrujado, pues más, ¿no? Hay que documentar todo lo que se pueda. Es amor al arte, al conocimiento, y ahora sí que a responder, como te digo, esas cuestiones existenciales, ¿no? De que vamos a demostrarle a la gente que esto existe. Sí, fíjate que sí, yo estoy en las mismas. Yo tengo mi trabajo regular. Para mí el podcast es un desahogo. Bueno, yo empecé con audio, yo tengo la inquietud de escribir el libro, que pues en mi familia han pasado muchas cosas. Pues son temas, como dices tú, cree que somos incultos, que nos creemos todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, y no es cierto, al contrario, nos volvemos más escépticos cada día. ¿Por qué? Porque pues afuera hay mucha gente, ahora sí que creando este tipo de contenido y con tal de obtener suscriptores o likes, inventan, situaciones. Pero, a mí me apasiona hablar de estos temas. Yo puedo estar hablando 100% acerca de estas, pues, temas inexplicables, temas misteriosos, paranormales. Bueno, Titoman, ¿quisieras compartir para cerrar el episodio alguna de esas experiencias que te hayan marcado, que te hayan, ahora sí que hayas dicho, no, sí, definitivamente esto es algo que está pasando y no lo voy a dejar, y que te haya hecho más ser, pues ahora sí que poner más énfasis en este tipo de investigaciones? Pues estaba, ya dije, ahí está embrujado, ahí debe de haber algo y lo voy a comprobar. Y no me quedé con las ganas de comprobarlo porque también invité al equipo, solicité los permisos incluso con el presidente municipal, con los maestros, directivos y demás para que nos permitieran. Comprobamos de que había actividad en esa escuela, y también En la tengo ahí el escuela. video en la sección. Entonces, como dices tú, cuando yo comprobé que sí había, yo me he dado cuenta en muchos de esos que me he llenado de una satisfacción personal. Tenía cierta razón, me he dado cuenta de esto, hemos comprobado aquello. Como tal, pues el afán no es volverse uno millonario, si se puede uno que más, ¿no? Que vivir de algo que nos gusta. Pero como tal, pues yo creo que responder a esas dudas interiores o a esas cuestiones que uno tiene de existencia son a veces la mayor satisfacción, al menos en lo que a mí concierne. Como dices tú, pudiera pasar horas hablando de esto, y cada vez yo me lleno, me empapo más y quiero leer más y quiero aprender de todos y cada uno, incluso también pues de ti te digo que ya te seguía. Entonces, Ay, más que nada es continuar respondiendo y evidenciando de que hay algo más de lo material, ¿no? Como dicen luego los pasajes bíblicos, sin poner religiosos, pues no solo de pan vive el hombre, sino que hay otras cosas que también alimentan al ser, o de que hay claro. algo más implícito en la materia. Pues fíjate, yo veo muchísimos documentales acerca de, son gente con estudios científica, doctores. Ujú. Hay uno que se llama Sobreviviendo a la muerte y es una doctora que habla, obviamente ella era escéptica y ella le toca vivir en carne propia un accidente, Ujú. lo empieza a narrar.
Ujú. Ujú. Y no, no, claro, sí, no, 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 no me interrumpes. Adelante. Cómo hay gente que puede a veces ver el futuro, predecir cosas, ayudar a los demás por medio de cosas que no se ven. En mi podcast, donde te quiero invitar, tengo aquí abierta así que la invitación. Sí, una persona que lee el café, no sé si has escuchado de la Sí he cafeomancia. escuchado, sí he Entonces, escuchado. él me platicó acerca de su experiencia y que estuvo también unos minutos, pues clínicamente muerto. Ves, dice, yo lo vi como los rollos de esos de cinta de Hollywood, en los cuales había un pasillo hacia arriba, estaba una luz, iba yo caminando, dice, era invierno, pero yo sentía una calidez tan bonita que, como cuando estás en el quinto sueño, así que no te quieres despertar para ir a la escuela, una calidez, una paz. Iba caminando y se veían como los fragmentos de toda mi vida. Y cuando yo hacía así, me metía un recuerdo de mí en mi adolescencia lavando mi carro, un momento que yo me acordaba que estaba, pero me veía en tercera persona, me veía haciendo cosas importantes de mi vida, cosas no tan importantes, y al fondo, sus padres habían fallecido cuando él era joven, al fondo estaban mis padres, y yo quería llegar a ellos y iba hacia allá, cuando de repente sentí algo que me jaló hacia atrás. Abrí los ojos y estaba en una camilla, y estaba en la camilla y me estaban dando lo que venía haciendo los CRP, aparatos primeros esos, los auxilios. CRP, los primeros auxilios. Entonces, te topas tú con estas historias y gente que lo ha vivido y que te lo platica así al borde del llanto y lo documentas tú y lo platicas y a veces dice la gente, pues está loco, ¿no? Yo en mi caso, yo soy como tal licenciado en comunicación y soy licenciado en derecho, yo tengo 2 licenciaturas. Pero aquí ando hablando de fantasmas, ¿no? Y me gusta y me encanta y es la mayor satisfacción encontrar esos casos Sí, inexplicables. mira, sabes de que yo tenía 15 años, Tito Man, cuando desgraciadamente una amiga vecina decide irse de este mundo porque ella tenía depresión. Desde ahí yo tuve la espinita, yo dije, ay, después de que nos muramos, esto es seguro, somos materia y la materia se transforma, o sea, no muere, nos vamos a transformar en algo. Me entró demasiada la curiosidad y leí El caballo de Troya, me dio más preguntas que respuestas, y así empecé a leer Deepak Chopra. Entonces empecé a como que a alucinar y dije, a ver, ¿qué está pasando? Me interesó demasiado el tema y te digo, yo sigo viendo todo tipo de películas. Como hobby veo películas, mi género es terror, paranormal. No me gusta lo sanguinario, pero me gusta este tipo de películas. En documentales me encanta ver alienígenas ancestrales, por ejemplo, Ujú. y me encanta ver todo este tipo de cosas que, pues, que son misteriosas, que son inexplicables y que siempre va a haber un debate si existieron o no. Eso es lo que a mí me gusta. Pero bueno, ya no te quiero interrumpir. Nos ibas a contar una última historia. No, pues esa era la última, pero como La tal, de la escuela. no, En la no, no, escuela, ¿verdad? la del chavo de la cafeomancia, que se murió. La de, Ahí te va. oye, a ver, no, sí, a ver, adelante, adelante. Mira, yo había escuchado que investigando, ¿no? Siempre que, a ver, alguien que tenga habilidades, alguien que quiera platicar conmigo, alguien que se preste para conversar acerca, pues, de su habilidad. Yo llegué a platicar con él primero porque él lee el café. Él como tal es de descendencia libanesa. Entonces, desde sus abuelos hasta su madre, por parte de su descendencia, aprendían todos a leer el café. Tú sabes, el destino en el café turco, ¿no? Entonces, dice que en un momento de su vida, él comenzó pues a ponerse mal de también los excesos, el alcohol, mala alimentación, el sedentarismo. Y él sintió en su casa que de repente se estaba pues desvaneciendo, ¿no? Dice que le dio así un dolor en el pecho y él sintió que se quedó dormido, pero en su sueño él era en época de invierno, dice que él comenzó a sentir como que un calor muy agradable,
como si estuviera en un sueño del cual no quisiera despertar. Iba caminando en ese pasillo hacia arriba, como luego se dice, en el mentado túnel después de la muerte, en el cual había una luz de fondo, y detrás de ese pasillo que era inclinado hacia arriba, había fragmentos de su vida en las cuales él miraba y se observaba en tercera persona, desde haciendo cosas como lavando el carro, o sea, algo así que no tuviera chiste, hasta viendo un momento memorable de su vida muy importante que lo marcó o algo canónico que le pasó, ¿verdad? Entonces dice que al fondo, ya casi para llegar, sus padres habían fallecido cuando él estaba joven, pero él había aprendido del café porque su mamá le dijo que era como tradición, tú tienes que aprender a leer el café. Entonces, cuando iba a llegar a con sus padres que estaban del otro lado de la luz, sintió que algo lo jaló de repente, como si te aventaran, haz de cuenta, de regreso, y ya cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa, ya estaba en el hospital y lo estaban resucitando. Entonces dice, yo no me preparé ni me predispuse para ver un túnel. Sin embargo, yo te puedo decir que parecido a las películas, pero no tan igual, yo lo viví y ya casi lo iba a cruzar. Dice, si me lo preguntas, sí lo hubiera cruzado porque ya iba a llegar a con mis padres. Y le pregunté, oye, dicen en algunas ocasiones que las personas cuando tienen alguna, su habilidad en esta mancia se afinó después de que estuvo muerto. Son de las cosas sorprendentes que a mí me motivan a seguir creando contenido y tratar de encontrar gente que tenga esas historias para que no solamente le demos como que valor a la materia en la que estamos nosotros, sino que hay algo más dentro de este ser, pero hay algo más que pertenece pues al universo y al infinito, al menos en mi forma de ver. La esencia, claro, y eso no muere, eso permanece. Y sí, pues fíjate qué interesante ese tema. Sí, ahorita cuando me dijiste, se murió, sí, ya capté, o sea, estuvo muerto por un lapso de tiempo y claro que volvió y fue cuando cuenta su historia. Me Ujú. cuatrapié, pero bueno. Oye, no, pues, Tito Man, me dio muchísimo gusto tenerte esta noche en Crónicas de lo Inexplicable. Danos, por favor, tus redes sociales de nuevo para que la gente vaya y busque tu contenido. Ok, se lo repito para los despistados que no pusieron atención. Tito Man MX, porque hay un Tito Man de Colombia, pero ese es el pirata, el original es el Tito Man MX, que es El el de de México. MX, ese, Ese es el okey. mero Ese bueno, es el original. ese es el original, el meritito, el de la marca. Y por supuesto, si quieren seguir todo lo que nosotros estamos aportando en este tema de la sociedad inexplicable, la lista de YouTube tengo segmentado el área especial donde se llama Proyecto Sobrenatural. Y le puse proyecto, te repito, porque yo lo veo como un proyecto. Vamos a realizar este trabajo, a documentarlo y hacerlo de manera profesional. Y te reitero, mi estimada Judith, me gustaría luego contar contigo en uno de esos episodios porque tú tienes un chorro de historias que me gustaría escuchar. Sería un honor para mí, Tito Man. Tú avísame y yo me programo. Claro que sí. Muy bien. Sin más, pues te agradezco y sobre todo Sí, pues no, pues reiterarles a todos que pues te apoyen en este canal, pues el trabajo tan profesional, irte pues a manera del lago que le platiqué por alguien, oye, no manches, me invitaron de Crónicas Inexplicables y todo el rollo y me dicen, oye, esa mujer tiene muy buen contenido. Y le dije, sí, cómo no, o sea, el equipo sabe de tu trabajo, la verdad, a veces, aunque anden ahí en el wiri wiri, que ves que cuentan mucho chiste y todo, la verdad es que muchos sí te admiramos y te tenemos como que con la bandera bien arriba. ay, qué lindo, Tito Man. No, pues es un halago para mí. Mira, yo entré a este grupo fantástico, otra vez les mando saludos. Pues claro que a través de todos ellos sigo aprendiendo y es un honor para mí estar ahí. Yo sé que a veces no contesto, a veces estoy muy ocupada, a veces ando fuera, me toca viajar muy seguido por trabajo y veo que a veces tengo que apagar las notificaciones, créeme, con el dolor de mi alma. Estoy ocupada en alguna junta o con algún proveedor ahí, pues no puedo estar con el teléfono, pero entro y trato de ponerme al corriente. Muchísimas gracias otra vez. Amigos, si llegaron hasta aquí, se les agradece. Vayan y hagan sus comentarios.
chequen el contenido de Titoman MX. Voy a dejar en la descripción del episodio sus redes sociales para que ustedes vayan y chequen. Les mando bendiciones y nos vemos en la siguiente historia.